instal·lats. Ara, el primer que faré és, independentment de la cosa aquesta de fer preguntes i tot això, és recomanar les dues novel·les. És fàcil trobar-les perquè les tenim aquí, la llibreria les porta, i són dues novel·les magnífiques. Per mi, les millors novel·les que han escrit ells. Tots dos, tant el Juan com l'Ada, que són més o menys de la mateixa generació, provenen del periodisme. El Juan té un... Què? El Juan ha fet aquesta ruta dura que jo també vaig fer a través del Quimera, del Lateral, amb aquell hongarès tan simpàtic, Mijail Ides. Però, hòstia, llocs que és difícil cobrar i de vegades ni que sigui... Vale, sí, bueno, pues mira, te decía que es fácil, lo que pasa es que necesitas unos días para pillar. Si a los 2 o 3 días, yo incluso hablo en francés. Pues explicaba que Juan había hecho la ruta dura por revistas literarias, donde no siempre era fácil cobrar. Y recuerdo aquella época... Como eufemismo es estupendo. Sí, pues figúrate, pues para cobrar en Quimera a veces había que ser un forzudo. Yo no sé qué es. No sé qué es cobrar en Quimera. Pues yo sí, pero ya sabes que era militante de acción directa, sí. Y a veces se tenía que utilizar aquellas tácticas. En cambio, pues te ibas a lecturas o 10 minutos, estos sitios, El Hogar y la Moda, había una revista que pagaban, tal como entregabas, luego podían hacer lo que les dieran a la puñetera gana. Te pagaban y se lo quedaban y ahí lo cocían. Mira, ahí llega Daniel Viz, viene un poco pistolero, estilo Spaghetti Western. Y por otro lado, Ada Castells, que es una magnífica narradora de estilo Josep Pla. Los dos libros os resultarán muy sencillos, pero no porque ellos no sean complejos, incluso raros, ¿no? Pero la escritura de los dos libros es, pues como os diría, muy fluida. Ada escribe al estilo de Josep Pla, y eso lo vi desde el primer momento. Aquello, la persiana es verde, que decía Pla, y área no sé de qué colores, porque hay de muchos colores, pero es de sus novelas. Es una novela que conecta Mara, veis por aquí, con esta oca, que es un poco como define a su madre. Y aquí tenemos a Anela, que era la hermanita de Juan, con el que me une también, pues que somos del Vallcarca Power, un barrio de transición en Barcelona. No somos ni tan chungos como los del Coll ni los del Carmelo, pero tampoco pitillos como los de San Gervasio, que son la frontera. Y bueno, tengo que decir que íbamos a la misma escuela con Nela, y en la escuela Farigola, que era una escuela realmente franquista, horripilante, y somos prácticamente la misma generación que Nela. Ellos dos son 10 años más jóvenes que yo. Son dos novelas autobiográficas, pero novelas. Ada utiliza personajes de Sara, pone otros nombres, pero los que la conocemos, a excepción de pequeños cambios, como todo esto que dices de la residencia, que me parece que tu madre no estuvo en la residencia, o lo que hace Juan, que de sus hermanos que llegaron con la familia de Extremadura, él ya nació en Barcelona, provenían de Extremadura y se incorporaron aquí prácticamente en los años 70, a finales de los 60, o sea que es una de las últimas oleadas fuertes de migración. Él se pregunta en algún momento, no entiendo por qué no fueron al Turó de la Peira o a San Andrés o esto, sino que se vinieron a este barrio así de frontera que es Vallcarca, por los alquileres, porque a veces las razones son muy... Era muy caro el alquiler. ¿Sí? Sí, nunca he entendido por qué mi padre escogió
ese barrio. Y nunca, además, tuve la oportunidad de preguntárselo, porque mis tíos, familia del pueblo, amigos y conocidos, fueron a otros barrios. No sé por qué mi padre quiso ir tan cerquita de... Y ya digo que el alquiler no era barato. Sí. Pues con la gente de la calle Gomis, a los de Baicarca, a pesar de estar dentro de Baicarca, porque es justo la calle paralela a la avenida República Argentina, que ya no es Baicarca, los de Gomis decían, ya es los de Baicarca, y nosotros a los de Gomis los veíamos también como unos, pero la verdad es que teníamos mucha relación con ellos y los considerábamos de los nuestros cuando Barcelona todavía estaba dividida por los barrios que no eran barrios dormitorios como sucede ahora, o barrios despersonalizados. Ya no queda nada, solo hay paquis, no hay prácticamente tiendas y antes había centenares de tiendas. Son dos novelas que, bueno, a veces me comprometo, si a alguien no le gusta el año que viene le devuelvo el dinero. Tengo capital para afrontar la apuesta porque realmente son dos textos. A Hadas la presenté un par de veces y la verdad es que la obra me conmovió. Conecta con su primera novela, El dit de l'Àngel, que era una crónica de las generaciones protestantes que en diferentes momentos de la historia de España fueron arrasadas. ¿Sabes? Aquí es un único espíritu, única religión, única raza, y a todos a pasar por el tubo prácticamente hasta ahora, pero había esta pequeña comunidad protestante que fue resistiendo como pudo y que ahora pues todavía es minoritaria, pero que hay todas estas comunidades de gitanos que no son de las comunidades evangélicas principales, pero que un poco rompen este catolicismo de hierro que ha dominado en España. Son dos novelas de tipo familiar que se hacen preguntas, en el caso de Ada sobre su madre, que diríamos lo pone de oca, pero dentro de su casa, que su padre era un gran médico y cirujano y una persona prominente dentro de la comunidad protestante, y sus hermanas que eran todas pues aquello de las primeras bueno, ahora sí se ha jubilado, pues por eso la introducía dentro del grupo gente así prominente, pues ella era un poco, esta mujer era como el patito feo, pero a pesar de que Ada a través de su sentido del humor consigue darle la vuelta al personaje y presentarnos de una manera tierna, sutil, que casi te inspira simpatía, sí, exactamente. ¿Ese fue lo que te movió, el amor hacia tu madre, sí, Mara? La verdad es que sí, yo necesitaba, que esto es, creo que con Juan nos pasa lo mismo, necesitábamos entender a estos personajes, ¿no? Tú a tu hermana, yo a mi madre, necesitaba entenderla. Jo lo escriví vaig escriure aquest llibre quan la meva mare ja no hi era, per això el vaig poder fer amb tranquil·litat, diguéssim, però necessitava convertir-la en un personatge per totes les incògnites que s'havien quedat pendents, poder-les resoldre d'alguna manera a través de la ficció, no? Aleshores, com diu el David, potser em va sortir una mare més entranyable del que era la realitat, però això no ho sabrem mai. I la figura de l'oca és perquè les oques són uns animals molt agressius, de fet, són uns animals que fins i tot són utilitzats per guardar les masies, perquè avisen quan venen atacants i així, tenen aquest punt d'agressivitat, però alhora també són divertides, sobretot si les mires per darrere com es mouen, quan no t'estan atacant pots arribar a trobar-les divertides. I la meva mare tenia aquest doble component, era un punt, bueno, la meva mare, aquest personatge, sempre m'equivoco perquè en el fons és el personatge, aquest punt de poca solució de la manera com està en el món, alhora que això comporta certa agressivitat, però alhora molt divertida, molt de la festa i molt alegre, i aquest contrast és el que dona aquest personatge. Estem amb la mare, però passamos a la hermana. En el caso de Nela, de Juan Trejo, que él, aquí en el final de un capítulo y luego también en la entrevista que tiene en La Vanguardia, tu madre cuando estabas con el tema te dijo, ¿para qué tienes que desenterrar a tu hermana? Porque realmente era cuando los llaman de Valencia, pues está muerta,
pues claro, tú ya ves que un poco que la vanguardia en esa época, en esos años 70, era peligrosa también. Hubo la gran entrada de heroína, como sabéis, en el año 1977 y la gente se tiró, hablaba con Juan, pues a pincharse todo lo que encontraban, y dentro de esto de lo que decían heroína, pues había desde guis de la pared a esternina, o sea, la gente y además cometían el error de pincharse, que eso era una entrada muy nociva para el cuerpo. Para un chico joven, pues que había visto a su hermana que se iba de casa, de golpe y porrazo, pues le digan, pues ha desaparecido. Al principio él nos explica que tiene una actitud como si ella ya hubiera desaparecido de sus vidas, pero poco a poco intenta reconstruir al personaje, y a pesar de que en la novela hay algunas zonas oscuras que no he acabado de investigar, sí que avanza mucho en la psicología del personaje, incluso en la investigación, a pesar de que las causas, como hemos hablado antes, de su muerte, los informes forenses, eso nunca llegaste a encontrarlos. ¿Qué te llevó a recuperar a tu hermana, realmente a desenterrarla? Porque están más vivos que nunca estos personajes que tocáis, Juan. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas las que habéis venido, gracias a José Luis por habernos invitado. Yo nunca quise desenterrar realmente a mi hermana. De hecho, mi idea era más darle una sepultura real, ¿no? Un poquito en mi familia, mi hermana era un recuerdo borrado voluntariamente, ¿no? O sea, había desaparecido del relato familiar. Cuando murió ya fue definitivo, pero ya cuando se fue de casa en el 75 empezó a dejarse de hablar de ella, a dejar de interesar directamente, y a partir del 79, que bueno, fue un palo horrible, como podéis imaginar, en la familia, su muerte muy inesperada, digamos, entre otras razones porque mis padres no sabían en qué andaba mi hermana se había ido de casa, y bueno, era una época de cierta apuesta por lo alternativo. Lo que no sabían es que mi hermana era consumidora de heroína, entre otras cosas también porque tampoco se sabía muy bien qué pasaba o qué era la heroína, ni siquiera en esos últimos años los últimos 4 o 5 años de la década de los 70. Yo no quise, o sea, cuando mi madre yo le empecé a decir, le comenté que quería investigar sobre ella, coincidiendo también un poquito con el momento que mis hijos estaban alcanzando la edad en que ella murió, no sé si del todo de manera consciente. Yo a pesar de su advertencia o de su admonición un poco, yo no pretendía sacarla de donde estuviera, sino de algún modo recuperar el espacio que la voluntad de olvidar de la familia le había negado o había borrado un poco, ¿no? Y por otra parte, yo también lo que quería era intentar encontrar un poco de luz en una historia que, a pesar de apenas haber recuerdos, de no hablar de ello, para todos los miembros de la familia, para mí en particular, era una historia muy oscura, digamos, ¿no? Y yo no dejaba de pensar, viendo que mis hijos se aproximaban hacia esa edad, que, ostras, que en la historia de mi hermana tenía que haber algo, tenía que haber esperanza, tenía que haber luz, tenía que haber alegría, no simplemente esta oscuridad que envolvía su historia desde el momento que se fue de casa y cuando murió ya dio de manera definitiva, ¿no? A mi em sembla interessant això que dius que just quan tu estàs construint la teva família o els teus fills s'apropen a l'edat de la teva germana, no? Tens aquesta necessitat d'explicar-t'ho. I a mi em va passar precisament amb mare, no? Que quan començo a fer jo de mare necessito explicar-me com era la meva mare i per què actuava de la manera que actuava. I sobretot evitar repetir aquesta quimera que tenim, no? Nosaltres ho farem més bé o no ens equivocarem en les mateixes coses. El fet d'haver de fer aquest paper familiar t'enfronta a com tu has viscut en un altre lloc, a la teva família anterior, no? Clar, perquè, de fet, bueno, en el que estàs dient, jo el que pensava és tu parles de la teva mare, la seva vida i la seva mort està
prop teu, diguem, i de la teva experiència com a mare. En el meu cas, en mi caso, claro, yo lo que yo pensaba es que yo ya no era el hermano pequeño de mi hermana, yo no era un niño, yo podía ser el padre de mi hermana, digamos, ¿no? Y por eso también esa voluntad, ya no simplemente de verla en la distancia, sino de intentar entender una realidad que como padre o como adulto sin duda podía ver de otra manera, ya no la podía ver del mismo modo, exactamente igual un poco que quan tu parles de la teva filla també es veu aquesta transposició, diguem, no, de necessitats. Però clar, tu dius això, però si compares els teus fills amb la teva germana de l'any 79 quan tenia 21 anys i la seva mort, veus que el teu fill pot semblar que en realitat en té 8 en comparació amb tota l'experiència que tenien en aquella època, no? Tant els nois com les noies. Mira, jo no ho crec tant. És veritat que sens dubte els joves ja no es fan adults, si és que alguna vegada algú es fa adult, diguem, del tot. Adulteri sí. Adulteri ja és una altra història. No es fan adults tan ràpid o la necessitat no els impulsa, diguem, però les preocupacions, els anhels, les necessitats són les mateixes, saps? Això sí que jo puc veure amb els meus fills com qualsevol, no? La situació també és molt diferent, no? L'any 2020 no és el mateix que els anys just després o just abans de la mort de Franco, que el país, la situació en general, la realitat fins i tot era diferent. No crec que sigui la mateixa situació i que els joves s'enfrontin als mateixos reptes, però jo penso que els impulsos interns sí coincideixen, diguem, sí, són similars, no? La manera d'enfrontar-los potser és diferent, però el que surt de dins ha de ser el mateix, no? Precisamente en esa época alguien llama de la transición, dicen que se acaba la dictadura en el 75, no es así porque continúa, pero se abre como una puerta, que al final no es una puerta, sino que es todo un paisaje por donde muchos nos hiperventilamos, en el sentido de que también si te ventilas te puedes ahogar, ¿no? Y hay mucha gente que se fue por ese desagüe de la historia mientras pues se estaba organizando el país pues para repartirse el dinero básicamente y estas cosas no precisamente con nosotros, que ya sabéis que tenemos unas condiciones bastante duras. Tu, Ada, precisament has intentat a través de les teves novel·les, Mare era la 6ena que publicaves, has intentat una mica explicar amb aquesta banda més autobiogràfica de les teves històries el que ha estat la realitat d'una comunitat del país. En algun moment t'han atacat, en altres moments t'han reivindicat dintre de les diferents confessions evangèliques. Tu com et sents? Et sents representada o...? No. És que em fa gràcia com et sents. Després d'haver passat tot el matí a l'Spa, em sento... Però clar, és tot la tentació. No, mai he volgut ni representar res, ni en el fons explicar la història del protestantisme a Catalunya, tot i que és una història molt desconeguda i en certa manera és un material literari, no? És un regal per un escriptor tenir aquest background darrere que és molt poc conegut, perquè ja és una història que ningú coneix i per tant crida l'atenció. Però mai he tingut aquesta voluntat perquè sempre he tingut una voluntat narrativa i de ficcionar. Ara, clar, si tu expliques la història de la teva família i tens un avi que es despertava a les 6 del matí per cantar himnes i fer uns exercicis especials per fortificar el cos, perquè era molt luterà, doncs clar, a veure, acabes explicant de què va aquesta història, no? I a poc, doncs sí, que he anat jo mateixa he anat investigant, perquè jo ho havia viscut, però una cosa és viure-ho i l'altra és conèixer-ho des de fora o mirar-t'ho des de fora.
Hi ha atacs relatius, a veure, jo quan vaig treure el dit de l'Àngel, que fa molts anys, era el primer cop que sortia una ficció sobre aquest tema, va cridar l'atenció i clar, potser des de certs sectors podien esperar una cosa més laudatòria o més descriptiva, i el dit de l'Àngel és una novel·la força gamberra, no? Aleshores, clar, no és l'expectativa que hi havia dintre de la comunitat, que el primer cop que sortim a fora ens facin aquest retrat. Però bé, això és el que passa amb els escriptors, no? Que fem el que ens surt i el nostre to i la nostra veu. Sí, és que el començament del dit de l'Àngel és realment com esos partidos de tenis, que el que saca un punto, pues ya empiezan así, que la comunidad se quedó ya como comienzo diciendo, aquí qué ha pasado, ¿no? Ada és una persona molt cuidadosa, m'ha enviat com una xuleta, i quan treballàvem amb ella tenia molta capacitat de treball i d'edició i tal i qual, era un tanc. Això deu ser protestantisme. Sí. Estàvem tots pendents del whisky que ens fotríem quan sortíssim d'allà i ella estava apuntant les coses. Fent el diari. Dius, necessitat d'entendre la família d'on venim quan estem construint la nostra. És una mica el que has explicat abans, no? Però també parles així, utilitzes el terme aquest, diagnòstic dels nostres familiars. Què vol dir el diagnòstic dels nostres familiars? Home, jo crec que és el que fem nosaltres. En cert moment necessitem explicar-nos-ho fins i tot com un diagnòstic mental, no? De què els hi passava. Això, no? Amb Nela et passa una necessitat de, com que vols fugir del judici, de fet, en cap de les dues novel·les hi ha un judici moral sobre aquests personatges, ni molt menys, doncs al final, en certs moments necessites explicar-t'ho, i que millor que un diagnòstic mèdic per explicar-te les coses. Clar, naturalment en fugim, perquè aleshores és penjar una etiqueta i reduir el teu personatge a, bueno, és que la Nela doncs, patia, no sé, esquizofrènica i la meva mare, doncs, jo què sé, una altra història, no? No es tracta d'això, som més que això, però sí que en el recorregut de l'escriptura de vegades necessites agafar-te a coses que són molt ancorades, com pot ser un diagnòstic. Per això vaig apuntar aquesta idea. Se'm sent? No, le preguntaba al Mañas si entendía. Sí, entenc. El Mañas ho entès tot abans. Jo estava al certificat amb la Victòria i ho entenia tot, i em deia, m'ha preguntat, la Victòria és argentina, parla un català una mica més fàcil perquè l'entenc més bé ella que el Gomila i que l'altre. Dic, no, és que la Victòria vocalitza, simplement. Però parla un català perfectament català. Al Gomila tampoco lo entiendo yo. A veces tenemos que hacer, cuando estábamos en la redacción, parar, porque estaban el Andreu Gomila, el Bernat Salvà y la Virginia Mascaró, y tenía que decir no entiendo nada. Y eso que me crié con monjas mallorquinas. Hay un momento extraordinario en Nela 1939 en que él está aportando datos, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, pum, 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 va explicando algunos momentos históricos, que es las jornadas libertarias, la cantidad de chorradas que hicimos en aquella época, pero se fija en el retraso, que son los detalles que me gustan de las novelas, se fija en la novela y explica cuando me llevó a ver Sonrisas y Lágrimas al Cine Atenas, que lo pones en la calle Balmes, pero no, el Cine Atenas estaba en la calle Atenas. Pero es que a lo mejor era el Cine ABC. No, es en Atenas. Pones en Atenas, en la calle Atenas, y en la calle Balmes estaba el Cine Balmes, ¿sabes? Prácticamente en paralelo. El Atenas estaba en Balmes. Te lo garantizo. A ver, votem. El Atenas estaba justo debajo de Mitre. Vale, sí. Según que habían todos eran As. Sí, había muchos cines. Estaba en Balmes. Estaba en Balmes, sí, hombre. Yo compruebo la información. Calle 360. Porque vengo del periodismo, ¿sabes? Número 300. Pensaba que le había pillado un fallo, chico. Seguro que hay otros. Sí, había otros, los Arcadines, también Arcadín. Sí, ¿no? Claro, todos eran un poquito más para todos los de arte y ensayo eran de la... Bueno, pero te quería decir, cuando la llevas allí
pues que siempre hay esas películas que dicen, son películas cursis, esas películas son comerciales, y explicas que esa película gana el Oscar a Mejor Película en el 66, Sonrisas y Lágrimas y tal igual, pero que te vienen las imágenes de la película que es tan bucólica y tan lírica y eso, y entonces realmente también entras en el imaginario de esta chica fantástica con su hermanito, ¿no? Que sí, pero van es un poco un misterio. Yo también, es una de las cosas, siendo mi hermana la transgresora de la familia, ¿no? La que había apostado por enfrentarse a las normas y tal, e incluso desde el punto de vista de mis padres, por romper el orden familiar, ¿no? A pesar de que yo creo que mi hermana era una persona familiar, pero con otro punto de vista, a lo mejor no es estrictamente tradicional. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que de todas las películas que me podía enseñar, cuando ella me iba al cine, yo tengo 4 años, era muy pequeñito, digamos, ¿no? Pero me llevó a ver Sonrisas y Lágrimas, ¿no? Que es una película, bueno, que habla de la importancia de la familia, precisamente, de cómo cantando incluso se pueden uno librar de los nazis, ¿no? Quiero decir, y es una película que tiene ese aire, bueno, un poco ingenuo, pero es verdad que a mí yo esta película siempre la recordaba más o menos como entre brumas, hasta que en pandemia, cuando yo empecé un poquito a interesarme realmente por escribir esta historia, pues uno de estos días la dieron en la televisión. Yo le insistí a mis hijos de que la vieran conmigo, obviamente no me hicieron ni cero caso, no me hacen prácticamente nunca. Yo además pensaba, bueno, la voy a poner, y como nos suele pasar ya a la gente de una edad moderada, digamos, al mediodía viendo la tele, pues lo normal es que tampoco acabes de verla, ¿no? Que te quedes traspuesto como mínimo. Pero fue empezar, o sea, la cámara recorre las montañas y tal, llega hasta la novicia esta que está cantando en el campo, y ostras, me puse a llorar de una manera muy, muy desconsolada, y no una cosa nostálgica, en plan como me acuerdo cuando era niño, ¿no? Tal, sino era como una llamada ahí muy, muy profunda, que yo tampoco supe muy bien, no sabía de dónde venía, pero a mitad de película la quité la película porque no paraba de llorar, ¿no? Y fue un poquito la espoleta para decir, ostras, si esta película, que en teoría habla de estas cosas, tiene este aire ingenuo y buenista y tal, recordándome o pulsando alguna tecla de la memoria me provoca esto, algo tiene que haber ahí, ¿no? Ahí hay algo más que no es simplemente en el recuerdo de mi hermana, quiero decir, o en la falta de recuerdo de mi hermana. Ahí hay algo que ha marcado una vida, ¿no? La mía y sin duda la del resto de mis hermanos y mis padres, por supuesto, también, ¿no? Pero que incluso en mí, siendo un niño, que en teoría has vivido todo esto a cierta distancia, me refiero a la huida de casa, los problemas, la muerte de mi hermana, ¿no? Pues incluso siendo un niño, algo ha dejado ahí que ha marcado, ¿no? Que es, por eso supongo que era un poco lo que comentaba Ada, o el por qué te ha indicado un poquito esa cosa de ese ítem, ¿no? de la necesidad de volver a ver, ¿no? el orden familiar, para entender realmente no ya solo lo que pasó, sino quienes somos a día de hoy, que en algunos casos, ¿no? En el suyo y en el mío, por supuesto, si no, no habríamos escrito esto, ¿no? Pues hay un hueco que hay que llenar, o hay una historia que hay que contar de nuevo, porque de algún modo o provoca un daño extremo o hace que no entendamos las cosas que están ocurriendo o que nos ocurren en el día a día, ¿no? Describes, por ejemplo, cuando tu padre, que lo pintas así como un tío duro, pues que está llorando desconsoladamente, que claro, tú no lo habías visto nunca a ese hombre llorando ahí por la muerte de tu hermana. ¿Te viste a ti mismo llorando como la figura de tu padre llorando? Sé que es un poco bobo que lo diga, pero la verdad es que no había asociado esos dos llantos. Yo sí, siempre o sea, para mí, en mi memoria, el ver a mi padre llorar sí fue el indicador como de que el mundo se había acabado. Eso ¿no? lo explicas. Sí. Yo con el tiempo supe, investigando,
en la familia, claro, y sobre todo narrando a los... En el libro yo hablo de mi hermana, obviamente, pero por ejemplo a mis hermanos yo paso bastante por encima de su historia, porque son personajes muy secundarios, digamos, dentro de lo que este libro quiere contar, digamos, ¿no? Pero la historia de mis padres sí creo que había que, digamos, revisarla o narrarla un poco más, porque también son el punto de partida. ¿Están vivos los padres? No, murieron los dos. Mi padre murió en el año 2000 y mi madre justo ayer hizo 2 años que murió, ya con Alzheimer y tal. Pero es verdad, bueno, los hombres que nacieron justo antes de la guerra o poco antes, mi padre nació en el 1929, no es que fueran duros, es que no tenían, no sabían cómo gestionar sus emociones, entre otras cosas, por mucho que quisieran, ¿no? Y mi padre, a pesar de ser yo luego he sabido que era un hombre sentimental, digamos, y muy melancólico, pero claro, hasta ese momento, en el día que supimos, y que supieron ellos también, claro, de la muerte de mi hermana, yo no la había visto expresar nada, ¿no? Ese momento para mí, el hecho de, a pesar de que se había ya montado en casa bueno, imperaba el caos, había venido familia, los vecinos, tal, o sea, era una cosa como muy... Yo el momento clave es cuando yo vi que mi padre se derrumbaba, entonces sí pensé, bueno, ok, no entiendo nada, pero entiendo que realmente esto es el fin del mundo un poquito, ¿no? Que es un poco, bueno, un poco como pueden vivir los niños, ¿no? Y eso Ada también lo explica muy bien en todos esos pequeños y grandes recuerdos familiares, ¿no? Hasta qué punto ciertos detalles que seguramente les preguntarías a lo mejor a tus padres si pudieras preguntarles directamente y no lo ubicarían, y para el observador, para el testigo que somos los hijos pequeños, digamos, ¿no? Tiene una importancia y digamos, son momentos absolutamente bisagra o radicales, ¿no? de la historia familiar. Y para ti, Ada, yo cuando te conocí, que viniste de becaria al diario donde trabajaba, prácticamente fue en aquella época que murió tu padre, que era una persona, diríamos, como he explicado antes, muy carismática para la comunidad evangélica, y una persona muy simpática, con mucho don de gentes. Siempre me he preguntado, ¿por qué escribiste la novela sobre tu madre y no escribiste una novela sobre tu padre, que hubiera sido casi épica? E incluso cuando acabaste y leí la novela de tu madre, que dije, joder, qué novela más buena que has hecho y tal, pensé, ahora toca hacer la de tu padre. No, sí, también me lo dijo la editora. No, porque a mi padre ya lo tenía resuelto, mi padre de realidad me cuadraba muy bien y lo quería mucho, no había ningún problema, al contrario, estaba enamorada de mi padre. O sea que no daba para escribir una novela. Tienes que sentir, bueno, cierto vacío, ¿no? Como dice Juan, un dolor, una necesidad de explicarte, aunque después le metas humor y para sacarle un poco de hierro al tema, pero la verdad es que mi padre ya lo tenía resuelto. Y se defendía solo. Totalmente, se defendía en la vida y no necesitaba para nada una hija que lo reescribiera. El original estaba fantástico. Sí, una escritora sarcástica. No la necesitaba, no necesitaba este regalo, no. Y al final también pasa que cuando escribes una cosa, no sé si te pasa a ti, Juan, pero cuando escribes una cosa de tanto de tu vida o de tal, yo a veces mezclo y ya no sé, es muy quijotesco esto, pero ya no sé si es verdad que pasó eso así o me lo inventé yo porque lo necesitaba. O sea, es fatal. Si algún día tengo que ir a un juicio y explicar algo, alguna vivencia o ser testigo de algo, seré horrorosa porque se me lía todo en la cabeza. Bueno, sabéis que dicen que la memoria es un género de ficción. Y el otro día estaba escuchando a Borges, porque ha salido un libro de Piglia. ¿Está vivo? Bueno, por YouTube está todo el mundo vivo, ¿eh? Sí, está en el cine Atenas. Exacto. En la calle Valgo. Pues
estaba escuchando a Borges y explicaba que la novela realista no era la primera novela, sino que era una invención, que lo primero que explican los escritores pues es el mito, es a través de la poesía y todo eso, es un mundo realmente fantástico, y que la novela realista era un género moderno. O sea, que digo, no, esto no siempre ha sido así. Esto no siempre ha servido para describir. Por eso que en obras tan realistas como las vuestras, ¿cómo las veríais más, teniendo en cuenta esto que nos has dicho, de que realmente necesitabas explicarte, autoexplicarte y construir a alguien a pesar de estar en este sumo riesgo de la ficción? Sí, pero la ficción es un riesgo, pero es un bálsamo también, porque tú lo escribes para, de cierta manera, contestarte preguntas que son irresolubles. Además, a mí me pasó una cosa, porque cuando terminé Mara, yo pensé, bueno, ya está, ya he resuelto, bueno, me he ahorrado una de dinero en terapias aquí con esta novela, ya lo he resuelto todo. Y me funcionó pues quizá el primer mes, pero después pues otra vez me vi con mis fantasmas, mis huecos, mis penas, porque somos lo que somos, ¿no? Y no lo vamos a resolucionar escribiendo. Me quedé muy contenta porque había hecho una novela, bueno, que me gustó, y también el primer mes, después ya, pero ¿no? Que es una cosa que soluciona y no soluciona, y la ficción tiene esto. Por ejemplo, Juan, yo me preguntaba, en mi caso es descarado, que me invento cosas que me van bien. Por ejemplo, yo le doy 5 años más de vida a mi madre para explicarme muchas cosas y para mantener todos los diálogos que no pude mantener con ella. La pongo en una residencia, la parto en una residencia donde nunca fue, y la tengo allí 5 añitos para hablar conmigo. Pero bueno, ¿qué pasa? La autora puede hacer lo que me dé la gana. Pero incluso hablar de la libretita. Sí, le invento una libreta, le invento lo que pone en la libreta, todo, sin piedad. Pero Juan, en tu caso, que hay esta apariencia de documentar en la novela, ¿no? De ir investigando sobre el material, hay mucha cosita inventada porque hay cosas que es imposible que sean realidad, ¿no? Bueno, que yo sepa, claro, que se pueda contar de esa... Sí, a mí esto que estás diciendo de inventarle 5 años a tu madre, a mí eso me parece... Ojalá yo hubiera tenido valor para hacerlo, porque yo de hecho me lo estuve planteando. He hablado una vez de esto también. No sé si has visto la última película de Tarantino, la de Érase una vez en Hollywood. Sí. ¿Sí? Si os acordáis del final de esa película, espero no destripársela a nadie, que tiene que ver con los asesinatos de la familia Manson y de Taron Sharon Tate. Después de todo ese final que pasa tan bestia, cómico y sangriento, el protagonista principal, Leonardo DiCaprio, que despide a la policía y a las ambulancias que se llevan a su amigo y tal. Pero al final no sabes quién es el personaje principal, porque el otro va comiendo. El otro no está mal, pero bueno, digamos que este sirve un poquito para vehicular eso. Sí. Bueno, lo que quería decir es que en un momento dado se oye en el interfono de la casa de al lado la voz de Sharon Tate. A mí eso también me emocionó muchísimo, ¿no? Yo pensaba, ostras, ojalá yo pudiera hacer algo así, ojalá con la historia que estaba yo escribiendo en ese momento, que es este libro, y ojalá yo pudiera, realmente eso es lo que a mí me habría gustado, no inventarle otra vida, o darle una vida extra, como en los videojuegos, a mi hermana un poco, ¿no? Simplemente por verla caminar, ¿no? Es verdad que yo no hice eso, y es verdad que yo en un primer intento, con una de las primeras versiones, yo hice como 7 versiones de este libro que está escrito con tantísima sencillez, como has dicho antes, digamos. En una de las primeras versiones yo lo que pensaba era simplemente, era muy ambicioso lo que quería hacer y un poco loco. Yo quería, como no tenía recuerdos, ¿no? Entrevisté a mis hermanos decenas de veces, siempre me daban las mismas respuestas, muy escasas, muy breves, ¿no? Y yo les preguntaba por arriba, por abajo, siempre era lo mismo, ellos lo tenían muy fijado. Yo pensaba, bueno, como no tengo recuerdos realmente, muy poquitos, yo lo que voy a intentar es
contar todo lo que estaba alrededor de la vida de mi hermana, ¿no? O sea, la ciudad de Barcelona en esa época tan vibrante, 73-78, digamos, el movimiento contracultural, ¿no? La historia de la familia, e incluso la irrupción de la heroína más adelante. Y yo pensaba, digo, si yo creo un molde con todo esto, lo que esté dentro, ese hueco será mi hermana, pensaba yo, ¿no? Pero a medida que fui avanzando yo me di cuenta de que, aparte de eso, que era muy periodístico, que bien, aportaba mucha información, digamos, y a mí había un punto que me resultaba más o menos satisfactorio, la magia de ver a mi hermana no se daba, ¿no? Y sí que es verdad que en un momento dado yo dije, ay, mi hermana tiene que aparecer, tiene que salir, tiene que estar ahí, tiene que estar en esta historia para que uno la pueda ver, ¿no? Y ahí sí, y hay ciertos capítulos que yo noveleo, yo decía, estos son mis capítulos novelables o novelados de la novela, en el que yo narro desde su punto de vista, no en primera persona, en tercera persona, pero desde su punto de vista. Pero yo sabía que yo no podía añadir nada que realmente fuera como que jugara a mi favor, ¿no? O sea, como que me diera un material extra, que se inventara una historia que me sirviera. Yo me daba un pudor brutal, ¿no? A pesar de que mis editores me decían, pero tú eres novelista, joder, tú puedes inventarte lo que quieras, ¿no? Y es verdad, sí, uno puede inventar lo que quiera. A mí me daba mucho pudor con mi hermana, porque, bueno, eso, temía no ser justo, no ser fiel, con esta voluntad que decía al principio de devolverle un poco su espacio, ¿no? Y sí, hay momentos en que, obviamente, claro, yo no sé, ¿no? Pero perfectamente podría ser, ¿no? Sí, es todo factible. Y respecto un poquito a lo que decías antes, de la memoria, es verdad que, ¿cómo decirlo? La memoria es ficción, sí, ¿no? De algún modo, yo lo que he visto además por la reacción, que eso és una cosa que jo tinc ganes de preguntar-te, com l'han llegida, com han llegit el llibre, malgrat del que expliques al final, no? De que, bueno, encara parlen amb tu, ningú no s'ha enfadat, diguem, no t'han negat la paraula, diguem, no? La seva mare li hauria donat amb el mínim. Home, òbviament la seva mare no, però realment quin personatge de comèdia podria ser la teva... El personatge de la mare, diguem, no? Realment enfocat d'un altre... Té un punt molt, molt divertit, no? No per la filla, sinó pel drama, diguem, no? Però jo el que sí he notat és que d'alguna manera és el poder també que té la literatura, no? De fixar certes coses. I ara s'ha fixat un record. Tu deies, jo no... Hi ha moments que no recordo si el que va passar és el que jo he explicat o una altra cosa que no recordo. A mi em passa. Si ho escric, ja comença la confusió, però en viatges i tot, que he escrit coses de viatges, i jo recordo que he escrit moltes coses inventades, diguem, que no... O sigui, per mi són les que valen, diguem, no? D'alguna manera del que ha servit el llibre és per fixar una versió, diguem, no? No de la família al complet, malgrat que parlo dels meus pares, menys dels meus germans, i molt poquet de mi, bàsicament, sí que ha servit per crear una història prou sòlida o prou respectable com per ser inscrita com a fet real. També podria ser una història periodística. Sí, podria ser, sí, però jo necessitava la literatura. Això també... La literatura o en algun moment són les dues novel·les que podríem haver fet una lectura més psicoanalítica, gairebé. Sens dubte també, però suposo que estaràs d'acord amb mi que, o sigui, el poder, la literatura t'ajuda a la narrativa, si vols, fin de la fila. Mira, aquí hi ha una cita de l'Ada del Michel Houellebecq, que és un autor que a tots ens funciona, que diu: si no arribo a articular el meu patiment en una estructura ben definida, estic fotut. 2 punts. L'estructura és l'única manera d'escapar-se del suïcidi. I el suïcidi no resol res. Exactament, és això que estem parlant. És allò que parlàvem abans del Mercè, de la forma i el...
Sí, el tema de com ho rep la família o com ho rep l'entorn, quan tu has fixat una cosa que no és exactament el que era, passen coses molt curioses. Per exemple, en el dit de l'Àngel, com que explico la història del protestantisme a través de la meva família, jo faig que un besavi, que va ser el primer que es va convertir en protestantisme perquè venien de Menorca, i quan els anglesos van dominar les Illes Balears van portar aquesta religió allà, doncs jo vaig fer que aquest besavi fos pintor d'imatges de sants, i m'anava molt bé, era una figura molt literària, però jo no sé si aquest besavi era pagès o ferrer, o potser ferrer perquè em dic Ferrer de Segon, no sé què era. I el que és curiós és que els més joves de la família estan convençuts que tenim un avantpassat pintor d'imatges. La veritat és que no ho desmenteixo perquè em sembla molt bonic. És a dir, en el fons, jo crec que la veritat així està sobrevalorada en aquest sentit, no? I què? Si era ferrer o si era... Que en certa manera les famílies també són una ficció. Sens dubte, sí. Una família és la història que s'explica de la família. Precisament per mi això era una obsessió. Parlant de l'efecte de la història familiar en jo quan la meva dona es va quedar embarassada i quan va néixer el nostre primer fill, la meva obsessió absoluta era crear una història familiar per ells, on estiguessin ben inscrits, però a més que hi hagués un recorregut barrejant una miqueta de ficció i una miqueta de realitat i una miqueta de mite. També no de ser personatges que saps poc, però dius, com d'aquests tampoc ningú no vindrà a reclamar res, doncs puc explicar que va matar un llop amb un sac de cigrons, per exemple, que és un cas de la nostra absolutament real, per altra banda, no? O sigui que jo el que veig és que, i tenia raó de ser el llibre, per això dir-ho ja és massa, però en el sentit de que és veritat que a la nostra família faltava una part de la història. I jo veig com ho ha acceptat tota la família propera i la família llunyana o extensa, no? Han donat per fet que això és paraula de Déu Nostre Senyor, quasi. O sigui, hi ha trossos que són... De fet, jo pensava en la lectura, jo tenia molt la lectura dels meus germans. De la meva germana pensava que seria molt agressiva, diguem, estàs tocant alguna cosa que és meu, no? Ella, quan va morir la mare, es portaven pocs anys, diguem, tenia que fos una reacció molt agressiva, en plan, estàs alterant el meu record, i del meu germà pensava tot el contrari, que em diria, això t'ho has inventat, això no va passar, això t'ho has inventat, d'on ho has tret, saps? Perquè ells ja dic que poc me'n podien explicar. I veig que el que han fet és l'han acceptada, és seva aquesta història, i òbviament no he dit res, ara suposo no em veuran tampoc en vídeo perquè estan molt cansats de mi en general, no? Però veig que realment era com una necessitat, no? Que jo no calculava, jo no volia això, jo volia, era una cosa molt més personal i molt més narrativa que terapèutica, i menys encara terapèutica a nivell familiar, no? Però que sí que ha tingut aquest curiós efecte. Jo crec que hem de tenir un punt d'inconsciència a l'hora de fer això, sí. Perquè és una imprudència. I jo quan ho feia no n'era conscient que ho podia ser. És a dir, en cap moment vaig pensar què pensaran, si faré mal, si... No, perquè per mi, a veure, quan hem començat parlant de l'amor, o sigui, per mi el punt de partida era un punt de necessitat d'estimar una mare. I a mi això em semblava una cosa tan necessària que pensava, vaig més enllà, vull dir, si no ho entenen, doncs mala sort, però jo crec que no és ni necessitat de venjança, ni necessitat de res més que això. I això qualsevol persona ho pot entendre. I crec que això és important en els punts de partida de les novel·les, perquè vulguis que no, la pàtina aquesta hi queda impresa. No hi ha res pitjor que una novel·la escrita amb odi o amb desig de venjança. La mala llet és molt bona per la literatura, molt bona, però una mala llet refredada, no una mala llet histèrica, no? I en aquest sentit el nostre punt de partida és d'una necessitat vital de voler anar en un cas de voler estimar aquesta persona, i jo crec que en el teu cas també, no? D'aquella persona que et va portar al cinema quan eres petit
d'aquella germana que no vas poder continuar tenint, hi ha coses importants aquí, no? Sentimentalment. David, tant el canso? Ja hem acabat. Ah, vale. Doncs res. Doncs són. Juan, Iada, Castell...